agradeciendo por todas las bendiciones que tenemos gracias a Él. Gracias porque podemos tener una familia, gracias porque podemos tener una iglesia, gracias porque podemos tener un trabajo, una casa. Tenemos tantos motivos para agradecer y esos son tal vez motivos que se ven, pero después hay muchos motivos de agradecimiento. Podemos tener gozo, podemos tener alegría. Paréntesis gigante, alegría de lo de anoche, increíble, pero sabemos de que es una alegría eso pasajera, ¿o no? Nosotros que conocemos a Cristo podemos tener gozo, que eso ya no depende de circunstancias, que no depende de cualquier otra cosa. Podemos tener gozo en medio de la prueba, podemos tener gozo y paz en medio de los problemas. Y únicamente porque Dios lo hizo así, y únicamente porque pudimos conocerlo a Él. Motivos de agradecimiento tenemos muchos. Y muchas veces nuestra mente tal vez se aleja, tal vez se enfoca en cosas ajenas o que no se tendría que enfocar. Y este es un buen momento para enfocar nuestra mente, nuestro corazón, en eso más grande que ese problema, en eso más grande que esa situación, y es Dios. ¡Cuán grande es Dios! Vamos a cantarle cuán grande es Dios. Buscá en tu Biblia, en Salmo 105.1. Salmo 105.1. Me gustaría leerlo. Vamos a alabarle, vamos a cantarle a Él. Vamos a invocar su nombre. Dice Salmo 105.1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Busquemos que vamos a hallar. Y ahora busquemos la presencia de nuestro Dios. Prepara tu corazón en este momento. Cerrá tus ojos y oremos. Y entremos en la presencia de nuestro Señor. Y busquemos su rostro continuamente. En este momento busca su presencia. Pedile a Él. Si necesitas encontrarlo, si necesitas un encuentro, pedíselo, clamale a Él. Que este sea tu encuentro con el Señor, hoy. Dios, nos presentamos ante ti y queremos encontrarte. Gracias porque estás aquí. Gracias porque cuando 2 o 3 personas están reunidos en tu nombre, cuando tenemos un corazón sencillo, tú estás. Y por eso queremos entrar en tu presencia con gratitud, con un corazón humilde, clamando por tu presencia. Dios, como pueblo, clamamos que te muestres en este lugar. Queremos ver el actuar de tu Espíritu en este lugar. Desata cualquier cosa, Señor. Rompe cadenas. Haz lo que tú quieras, pero obra en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie y le decimos cuán hermoso es nuestro Señor Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras. Amor, que se escuche cuán glorioso eres, Jesús, es su poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento ahí nos dio libertad. Con todas tus fuerzas te doy gloria, gloria.
damos gloria a Él. Que se escuche tu voz. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, cuán hermoso eres, Jesús. Y es hermoso, Jesús se acercó a nuestra vida. Es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús. Es su poder. Fue esa cruz, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Proclama a ese rey, que se escuche tu voz clamándole a Él, cantándole a Él. Te doy gloria, te doy gloria, gloria. Su pueblo dándole gloria a Él. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria. Gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Le damos gloria a Él. Qué hermosa canción y qué maravilla esa frase, ¿no? Dios me ama y sus brazos están abiertos a mí, ¿no? Y la verdad que si los brazos de amor no hubieran estado abiertos para todos los presentes, no podríamos estar aquí. A veces son frases que decimos muy comúnmente y nos cuesta llegar a mensurar lo que significó eso. Lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a todos. Muy bienvenidos a la iglesia, a estos encuentros que tanto bien nos hace, y darle la bienvenida a todos los que nos siguen a través de Facebook y de cualquier red social. Estamos en este momento para participar de la mesa del Señor que el mismo Señor Jesucristo instituyó. Ayer, cuando eran los 49 minutos del segundo tiempo y el árbitro uruguayo por fin tocó el último silbato, yo creo que se escuchó un grito a lo largo y a lo ancho de toda la nación, sin grietas y sin divisiones, ¿no? Y de pronto el país se vistió de celeste y blanco y todas las grietas desaparecieron, ¿no? Las grietas sanitarias, políticas, económicas. Todos los argentinos, por lo menos por 24 horas o un poquito más, nos unimos y dijimos, vamos Argentina, ¿verdad? Y salieron a festejar por todo el país. Quizá esa fotografía nos habla de una necesidad profunda que tenemos todos. Y es una necesidad de reconciliación. Los argentinos estamos con una grieta que nos separa en todo, pero la reconciliación va mucho más allá. Todos nosotros necesitamos reconciliación. Necesitamos reconciliación familiar por las diferencias que a veces nos separan de los seres que amamos, ¿verdad? Necesitamos reconciliación a veces hasta con nosotros mismos, por cuestiones que no aceptamos de la vida, por cosas que nos pasaron, por pérdidas que nos pasaron. Todos tenemos una profunda necesidad de reconciliación. Y saben que estos símbolos son el símbolo de la gran reconciliación entre nosotros y Dios. Yo quiero leer 2 versículos. El primero está en el libro de Levítico para prepararnos para participar de la Cena del Señor. Si alguno entró y no buscó el blister con el pan y el vino,
puede pararse ahora y buscarlo allí atrás para poder participar. Dice el libro de Levítico, en capítulo 23, allí están todas las fiestas de los judíos. 7 fiestas están expuestas aquí. Los judíos hacían fiestas para recordar. No eran fiestas porque sí, tenían un significado. Y hay una que se hacía en un día, que era la fiesta de la expiación, del día de la expiación. Y dice en Levítico capítulo 6, versículo 28. Si lo podés poner, Melody. Dice Levítico 23, 28. Ningún trabajo haréis en este día. Era el día de la expiación. Porque es día de expiación para reconciliarnos delante de Jehová vuestro Dios. Muy breve. ¿Qué era el día de la expiación? Era el día del perdón. Ocurría una vez al año. Nosotros podemos reconciliarnos con Dios en cualquier momento de la vida. No era así en la antigüedad. Había un día en que se ofrecía un animal, primero por el sacerdote y su familia, después por todo el pueblo, donde allí se entraba la misma presencia de Dios y la gente podía decir: todos los pecados que he cometido son puestos sobre este animal y yo hoy me puedo reconciliar con Dios. El día de la expiación era el día donde la gente libraba de sus espaldas las cargas, donde sentía que se podía acercar a Dios, donde mucha de la culpabilidad que le abrumaba por los errores de la vida parecía que se soltaba. Pero era una vez al año. El día que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, se convirtió en la era de la expiación y la reconciliación. Acompáñenme, Colosenses capítulo 1. Versículo 20, el otro versículo. Dice la Biblia, Colosenses 1:20, y por medio de Jesús, de Él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y saben, el día que pudimos encontrar a Jesús y le pedimos que perdone nuestros pecados, a partir de ese momento tuvimos la gran reconciliación que todos nosotros. Es arreglar nuestras cuentas con Dios. Es sentir que la multitud de pecados que teníamos ya no nos separa más de Dios. Es sentir que la culpabilidad que nos aplastaba ya no está más, no porque yo la merezca, sino porque la sangre de la cruz hizo paz entre mi vida y Dios. A partir de ese momento, yo tengo capacidad para reconciliarme con cualquiera. Escuche bien. La persona que se reconcilia con Dios puede reconciliarse con cualquiera. Con un enemigo, con un hijo distanciado, con un padre que no acepto, con alguien que tengo diferencia. Porque la reconciliación no depende de mí, sino depende de lo que Dios hizo en mi vida. Y hoy aquí estamos todos para recordar el amor y la reconciliación que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesucristo. Pero claro que tuvo un costo. Y fue su sangre, su obra entregada en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso, una y otra vez, cada primer día de la semana, la iglesia necesitaba volver a recordar que Dios se había reconciliado con el hombre, conmigo. Y yo ahora podía reconciliarme. Mire, yo no sé si alguno de los que estamos aquí tenemos una cuenta pendiente. Yo quiero decirte, si Cristo murió por vos en la cruz y ha reconciliado una multitud de pecados, el Espíritu Santo tiene poder para obrar en tu vida para que vos te puedas reconciliar con aquel con el que estás distanciado. Porque esta es la mesa de la reconciliación. Por eso, una vez más, el Evangelio dice, si traes tu ofrenda al altar y te das cuenta que tu adversario tiene algo contra ti, deja la ofrenda, arregla con tu adversario y vuelve a la mesa. Esta es la mesa de la reconciliación, del inmenso amor de Dios, que como cantamos, me abraza, no tiene límites, es incondicional y me impulsa a mí a tener la misma actitud de reconciliación. Por eso
Vamos a dar gracias por el pan y por la copa. Vamos a participar sabiendo que la reconciliación más importante y necesaria la hizo Dios entregando a Cristo por mí, y quiero estar agradecido en esta tarde porque eso me habilita a tener una vida libre. Señor, te damos muchas gracias porque tu presencia está en este lugar, porque tu Espíritu Santo está aquí, porque tu palabra nos habla directamente al corazón, y porque estos símbolos nos hablan de esta mesa de reconciliación. Gracias, Señor, por no tener en cuenta mis pecados. Gracias por no tener en cuenta la gran cantidad de pecado de todos los que estamos aquí y de toda la humanidad. Y gracias por entregar a Jesucristo en la cruz por amor de todos nosotros. Señor, podemos entrar en tu presencia libremente, hoy mismo, en esta tarde, y disfrutar de la presencia tuya aquí. Señor, vamos a participar de estos símbolos. Queremos hacerlo con dignidad, reconociendo cuánto nos has amado. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Los que están acá, los que están en casa, si se han preparado, vamos a tener un momento para participar del pan y de la copa en silencio y en comunión con el Señor. Participamos. Que vayamos participando, Tu majestad está. a medida que vayamos participando, ponete de pie. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no falla. Y lo sabemos, tu amor no fallará. Por eso recordamos y lo decimos: por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por eso estamos reunidos acá, para recordar esa entrega en la cruz, para recordar ese amor. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Su majestad está dentro. Que se escuche tu voz alabándole a Él. Por siempre creo en ti, Por siempre creo. nos inundas, me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu Me guía a la verdad. Tu amor con todas tus fuerzas,
el amor de Dios nos ha dado tantas bendiciones. La mayor, la salvación. Y después, según cada uno de nosotros hayamos prosperado, la Biblia nos enseña que tenemos que entregar a Dios lo que es de Dios. Así que vamos a dar nuestras ofrendas y diezmos y vamos a hacerlo con un corazón alegre. Vamos a cantar una canción más y nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Pero ahora, tiempos de ofrenda y entrega al Señor. Víctor. Gracias, Señor, te damos por la reconciliación que nos dejaste, como la posibilidad de poder ofrendarte sin ningún problema, porque todos estamos reconciliados. Todo fue por amor, todo fue por la ofrenda del Señor Jesús. Señor, en esa ofrenda queremos nosotros también demostrarte el agradecimiento de que todo lo que tenemos, de lo que nos das cada día, viene de ti, así que te vamos a dar algo de lo que tú nos das. Te rogamos que lo utilices, que la bendiga, que lo multipliques, que los administradores también puedan administrarla como corresponde. Señor, muchísimas gracias por tu amor y por tu generosidad. Oramos en el nombre de Cristo. Y vamos a seguir cantando de ese Dios que abre caminos, de ese Dios poderoso. Aquí estás, debemos mover, Le adoramos a Él. te adoraré. Aquí estás, Él está en este lugar obrando en mí. y Él está actuando. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te llamamos Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, Déjalo que Él trabaje con tu corazón. te adoraré. Entregale tu corazón a Él. Aquí estás, Él te lo puede sanar. sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Con todas tus fuerzas. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Así es Él, así eres, así eres, y lo reconocemos, así eres, así eres. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, No nos manejamos por vista, nos manejamos por fe y lo sabemos. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Él va a cumplir esa promesa.
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Con toda tu fuerza, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Dios, confiamos en ti plenamente. Sabemos de que tú estás actuando en esa situación, en lo que me está pasando, tú estás. Confiamos en ti, entregamos todas nuestras circunstancias a tus manos, más capaces que las nuestras. Obra completamente en la situación, pero obra en nuestro corazón también. Te pedimos que tú no estés hablando ahora. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Los niños con sus clases a partir de los 4 años, 10 años, hasta los 10, ¿sí? Tienen sus clasecitas arriba. Muy buenas tardes, campeones. Más que vencedores. De eso estaba hablando, ¿no? Bueno, qué lindo momento juntos a alabar al Señor. Y mientras los chicos están pasando y suben a sus clasecitas, pienso en un amigo que tenemos que tiene 5 años. Y a él le encanta venir a la escuela bíblica de los domingos y disfruta mucho ahí, ¿no? Se llama Ciro y vive acá enfrente. El otro día las profesoras, las maestras de la escuelita le preguntaron: Ciro, ¿qué es lo que más te gusta de la iglesia? Y él dijo: la paz. Y uno pensaría que estaba hablando de la paz de Dios, de la paz que hay en la iglesia, pero él dijo: no, la paz. La nena de Damián y de Marianela. La tiene bien clara, le gusta la paz. Y el otro día estábamos en su casa y Griselda le preguntó: Ciro, ¿a qué escuela vas? Y él dijo: a la burbuja 2. Y me hizo reír porque, claro, yo esperaba un nombre de una escuela. O que dijera: voy al jardín, voy al preescolar, voy al primer grado. Pero él tiene claro que él está en la burbuja 2 y no está en la burbuja 1 ni en la burbuja 3, ¿no? Y es increíble cómo esto de la pandemia, lo que ha generado, sobre todo en los niños, ¿no? Ellos están viviendo una experiencia única. Ustedes que son padres jóvenes y sus niños están empezando en la escuela, ellos ya están conviviendo y entendiendo, viviendo en una burbuja, no es de cristal, no es de plástico, es una burbuja imaginaria, pero en realidad tiene sus límites. Ellos saben que sus compañeros son 10, que tiene su maestra, su profesora, un asistente administrativo, un no docente, pero listo, o sea, si ellos no pueden cruzar a otra burbuja porque estarían contaminando, ni pueden dejar que alguien entre en su burbuja. Entonces ellos están creciendo así, de esa manera. Y lo extendí un poco más y pensé que cada uno de nosotros, incluso antes de esta pandemia, vivíamos en burbuja y de hecho vivimos dentro de distintos grupos o sectores que están bien determinados. Y son a veces cuestiones sociales, a veces cuestiones de la misma iglesia, por la afinidad, pero nos vamos segregando en burbujas que crecen en un momento de la juventud, pero que después se van achicando, porque vamos descartando personas, porque nos traicionaron, porque nos fallaron. Entonces me quedo con un amigo, y me quedo con un solo hermano, y con un solo hijo, y al final muchos de nosotros terminamos solos la vida. Y no hay nadie que nos acompañe, porque hemos reducido tanto este tema. Yo quiero que busques en Génesis capítulo 38.
Ahí tenemos la historia de un nacimiento. Y esta Marla que está embarazada y ahora está pronto de dar a luz, y dice en el versículo 27, Génesis 38, 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, ¿sí? Es una cinta roja, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y nació y llamó su nombre Fares, que significa brecha. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Ahí tenés los dos nenitos, ¿no? El hilo de grana, ves que era para identificar quién salía primero, porque era un asunto muy importante, porque el primero iba a recibir más herencia, el doble de la herencia, entonces era importante quién era el primogénito. Ahora le ponen la cintita roja para la ojeadura, ¿viste? Para que no te lo ojee la gente que viene. Y acá tenemos un bebé y vamos a presentar un bebé. Y si querés que la gente no te lo ojee, ¿sabés lo que tenés que hacer? Conseguite una cinta, pero de 10 centímetros. Y a cada uno que venga a ver al bebé, venga a la casa, ponésela en los ojos. Porque en la manito del bebé no le rociás alcohol ahí a los que vienen a visitar y que toquen al bebé y se imaginen cómo es. No tiene nada que ver la ojeadura. Ellos le pusieron para saber quién era el primero. Pero claro, Sara, nombre de varón con Z, sacó la mano, pero volvió a meterla y ahí Fares se hizo un lugar, eso se hizo una brecha, se hizo un espacio y nació primero. Yo creo que hay dos actitudes acá frente a la vida, ¿no? Uno que, como Fares, que cuando le dicen que es imposible, él sigue creyendo que puede ser. Cuando le dicen no podés, no hay manera de alcanzarlo, y dice, sí, hay manera, sí. Y sigue luchando, y sigue luchando. Rompe la burbuja, rompe la bolsa. Y hay algunos como nosotros que somos como Sara. Sara significa un relámpago fugaz, una luz fugaz, un resplandor fugaz. Sacó la mano y la escondió. Es como cuando decimos, el lunes empiezo la dieta y el gimnasio, ¿no? Y voy al gimnasio, empiezo la dieta, pero el martes me duele todo. Digo, voy a dejar el gimnasio. Y solo hago la dieta, pero el miércoles ya el estómago me duele y entonces termino la dieta. Son como aquellos que dicen, bueno, voy a terminar de estudiar porque dejé los estudios y termino, y se inscribe, paga la inscripción y abandona. Es como el que arranca un ministerio en abril y con toda la fuerza dice, voy a servir al Señor y ahora voy a hacerlo, pero en marzo ya abandonó. Y son dos actitudes. Uno es una luz, es como un relámpago en la tormenta, ilumina y ya no está. Pero hay otros que son luchadores y persistentes. Yo he sido un Sara muchas veces, no crean que soy diferente. He dejado cosas por la mitad y sin terminar. O he amagado con hacer tantas cosas, o he hecho tantas promesas a Dios, a mí mismo, a otras personas. Y he vuelto para atrás y hoy quiero ser un Fares. ¿Qué te parece? Y centrarnos en Fares, en alguien que va rompiendo las estructuras, en que va creyendo que hay algo más allá. Alguien que deja su lugar de confort, porque ahí en la pancita estaban calientes, estaban alimentados. Era una burbuja de agua donde tenían todas las cosas, estaban cómodos, pero había que salir. Y había que salir y él se hizo un lugar para salir. Miren, hay muchísimas burbujas, quiero que miremos algunas. Hay una burbuja que es la burbuja social. Esta es la burbuja de la familia.
de las clases, del estatus. La burbuja que hace el estudio, la profesión, ahí tenemos unas personas que están afines y que se relacionan con nosotros. En esta burbuja social también puede estar la burbuja de la iglesia, las relaciones que hay en la iglesia. Y hasta en misma iglesia, aunque podemos ser una gran burbuja, hay burbujas pequeñas y afines que no se relacionan con otras. Es una burbuja social. Hay una burbuja también sanitaria, que es la burbuja que nosotros estamos viviendo, es decir, que te estás cuidando, que te estás protegiendo, la burbuja de los protocolos y de los cuidados. Y hay una burbuja también que es la burbuja de la sensatez, la burbuja sensata. La burbuja que te hace hacer solo lo que está definido que hacer, que no te lleva a la locura ni a hacer nada aventurero ni extraordinario como Fares. Vas a hacer lo que espera que se tenga que hacer. ¿Ves? Sara no salió de la panza hasta que no salió su hermano. Ah, eso es lo que hay que hacer, bueno. La sensatez no te deja jugarte. ¿Por qué es necesario que romper estas burbujas? Bueno, porque si no rompo la burbuja social, no alcanzo a los marginados. No alcanzo a los que están apartados, alejados de la sociedad. Tengo que romper mi burbuja, salir de mi sector. Porque si no rompo la burbuja sanitaria, no puedo alcanzar a los moribundos. ¿Cómo puedo alcanzar a los enfermos? Si no, yo no quiero salir. Si yo estoy tan cuidado de mí mismo, no alcanzaré a nadie. Algunos hermanos están ahí muy atemorizados, dicen, no voy a salir hasta que la pandemia termine. ¿Y a quién vas a alcanzar mientras tanto? Cuando todo esté bien, cuando todo termine, cuando ya esté todo asegurado, salgo a predicar. Qué triste. Porque si no rompo mi burbuja sanitaria y me juego, no alcanzaré a los que están moribundos. Hay una burbuja de la sensatez y ahí es donde la cordura deja su lugar. Era así, hacer algo loco para alcanzar a las multitudes. Hablando de campeones, creo que Jesús era un campeón en este sentido. Él rompió todas las estructuras. Él alcanzó a personas marginadas, a personas enfermas, a leprosos. ¿Ve? Ahí rompió la burbuja sanitaria y tocó a un leproso. Él alcanzó a personas despreciadas, ricas como los publicanos, pobres como las prostitutas y los mendigos. Él alcanzó a los endemoniados, rompió su burbuja santa y alcanzó a los endemoniados. Habló y trató con los ladrones. Él era un campeón de burbuja, pero yo quiero que pensemos en dos personajes que hay en la Biblia, en el libro de Hechos. Uno es Felipe, no el apóstol, sino Felipe el diácono, uno de los 7 diáconos, y el otro personaje es Pablo. Y vamos a hacer un juego entre Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 8 vamos a ver la vida de Felipe rompiendo estas 3 burbujas. Y en el libro de en Hechos capítulo 16 la vida de Pablo. Tengo acá una amiga que se llama Lea. Y ella dice que hay 2 grandes burbujas en el mundo, ¿no? Una burbuja son las de los penosos, ¿es así? Y la otra burbuja grande, la de los gloriosos. Y cuando habla de los penosos, dice, esos son los que no conocen a Cristo. Todos pueden agruparse ahí. Cuando habla de la burbuja de los gloriosos, dice los que están con Cristo. Ahora es interesante porque la burbuja de los gloriosos se hace con personas de los penosos. Es decir, hay personas de los gloriosos que rompieron su burbuja para alcanzar la burbuja de los penosos y traerlos. Así que todos los que conocemos a Cristo, que estamos en la burbuja de los gloriosos, fuimos también penosos. Y estamos en el otro lado, en el lado de Dios, porque alguien salió de ahí, rompió sus estructuras, sus prejuicios, sus límites, saltó la cerca, fue más allá. Me alcanzó de la mano y me llevó a la parte gloriosa. ¿Saben para qué? ¿Para que me encierre? No. Para enseñarme que yo también tengo que hacer lo mismo.
y cruzar al otro lado. Vamos a ver a Felipe. Ahí él va a romper la burbuja social. ¿Para qué? Para alcanzar a los marginados. Y tenés en Hechos capítulo 8, versículo 5. Dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Los samaritanos eran mestizos. Eran mitad judío y mitad de cualquier otra nación. Eran despreciados por los judíos. Los judíos no tenían permitido caminar por sus ciudades. Un judío puro no caminaba, pero Jesús, ustedes saben, él iba directamente a los samaritanos. Él hizo un héroe en esa parábola o en esa historia del buen samaritano. Lo hizo un héroe a uno de ellos. Y acá Felipe entiende, sale de la gran burbuja que era Jerusalén, donde estaba toda la iglesia, y sale y se va a los samaritanos y va a aquellos que están marginados y despreciados por la sociedad y les predica el evangelio. Y entonces les habla de Cristo. Porque esa es la clave, ¿no? Cuando él no les habló de judíos, no le habló de diferencia, de blancos, de negros, de ricos, de pobres, él le habló de Cristo, que era un árbitro. Alguien que podía interceder entre el hombre y Dios. Uno que era Dios y era hombre y podía entenderlo. Cuando le hablaban de mezclas, él fue y le predicó a Cristo. Miren, si no salimos de la burbuja no alcanzaremos a los marginados. El viernes estábamos en el taller del maestro y veíamos una gran multitud. Nunca vi tanta gente en el taller. Los parientes, los amigos de los que están internados, otros más. Muchísima gente. Y recordamos algo de la historia de lo que había sido, cómo empezó el taller del maestro. Y hay cosas que los directores no contaron, pero que nosotros vimos y vivimos. Ellos tuvieron que romper su burbuja. Ellos querían alcanzar a los marginados, pero desde su burbuja no los alcanzaban. Tenían una célula en su casa, otra célula un miércoles acá en el gimnasio, pero no era suficiente, había que salir de su seguridad. Y Alicia tenía una casa cómoda y grande y dejó su burbuja para ir a un lugar chiquito. Me acuerdo lo que era. ¿Te acordás, David? Un espacio tan chiquito. Incluso el Choco decía, y acá voy a poner una pared y acá voy a poner una pared. ¿Cómo van a pasar ahí? Es como dividir una caja de fósforo. Y él decía, vamos a pasar todo de costado por el pasillo. Pero él tenía un trabajo seguro. Él tenía un sueldo muy bueno. Él tenía un trabajo de oficina pública, ¿te imaginas? Tomaba mate. Después, en el descanso, tomaba mate. Y después tomaba mate también. ¿Quién no quiere ese trabajo? Yo quiero. Pero él, si los quería alcanzar, tenía que salir de ahí. Y no había manera de alcanzar a los marginados, a los que estaban despreciados de la sociedad, despreciados de sus parientes, despreciados de su familia, despreciados de sí mismo. Tenía que romperlo para alcanzar y salió. Y los alcanzó. Y los pudo abrazar y llegar a su burbuja para pasarlo a la otra, a la de los gloriosos. Para que puedan ser también gloriosos y alcancen a otros. Qué lindo es ver que muchos de los chicos que llegaron al taller fueron traídos por penosos que se convirtieron en gloriosos, alcanzando a otros penosos. ¿Lo entendés? Lea, vos sos la única que lo entiende. Porque tenemos que salir. Ahora hay otra multitud que está marginada y es la del otro extremo. La de los ricos, la de los portentosos. Porque decir, vamos y predicamos a los pobres, a los despreciados, a los desamparados, a la gente que está tirada sin nombre en las calles. Pero ¿qué tal de los ricos? También están disociados del evangelio. Y están en el otro extremo, en el otro margen. ¿Y entonces qué hace Felipe? Felipe encara a un ejecutivo. Hechos capítulo 8 también, desde el versículo 26, él le habla a un etíope, el eunuco. Y dice el versículo 27, entonces él se levantó, Felipe, y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y ahí se junta Felipe junto al carro de este hombre que venía viajando. Era un funcionario, una persona rica. Era un contador, el ministro de Economía de la reina. Estaba sus tesoros. ¿Cómo alcanzarlos? Felipe, que le predicaba a los marginados. Se acercó también al carro. Imagínate, un carro en movimiento. Él va corriendo al lado del carro. La tierra le cae todo en los ojos, pero él tiene que acercarse. ¿Cómo vas a alcanzar a los funcionarios? ¿Sabe que hay un método para alcanzar a los funcionarios? Asesoramiento. Ofrecele asesoramiento. Y entonces Felipe se acerca al carro y mira y está leyendo. Claro, nadie le da importancia a él, le sigue cayendo toda la tierra encima. Y entonces dice: Señor, ¿sabe lo que está leyendo? ¿Entiende lo que está leyendo? Soy un entendido, puedo enseñarle. Asesoramiento. Los políticos aman asesoramiento. Si no, ahí vas a ver cada diputado, cada senador tiene 10, tiene 12 asesores ahí. Les gusta que alguien le diga: mira, esto te conviene para tu imagen, esto te conviene saber porque vas a hablar. Y entonces están esperando que alguien los asesore porque hay tantos criticándolos. Y entonces aquel hombre, sin parar el carro, porque después lo para el carro cuando llega el agua, sin parar el carro le dice: Felipe, ¿vos me querés enseñar? Subí. Y entonces Felipe, corriendo, tiene que correr el carro y agarrarse del pasamano, ¿viste? Como en el colectivo 15, que siempre está flojo. Se cuelga de ahí, sube y le da asesoramiento, le habla: estás leyendo acerca de Cristo. Y con asesoramiento lo lleva un funcionario a los pies de Cristo. Hay una obra en la que nosotros hasta el año pasado estábamos, que se llama No Más Violencia, todo un proyecto de trabajo. Estas personas empezaron a trabajar con los marginados, pero después dijeron: tenemos que alcanzar a los funcionarios. Y van a los funcionarios y les ofrecen ¿qué? Asesoramiento. En este mes, en el primero, se abrió ahí, Griselda, allá en el Chaco, San Peña. El intendente de San Peña declaró a la ciudad de paz. Porque van el grupo de No Más Violencia, le ofrecen al intendente: ¿querés declarar tu ciudad de paz? Y si lo hago, ¿qué pasa? Nosotros vamos gratuitamente a las escuelas, a los clubes, y le enseñamos a las personas principios bíblicos para que aprendan a convivir, para que se amen, para que se traten bien en la familia. ¿Y a qué intendente no le gusta eso? No va a haber problemas, no va a haber reclamos, no va a haber protesta. Y entonces este mes abrió la puerta. Y otras ciudades, Berisso, en La Plata, así van ganando personas que están marginadas por el poder. Es interesante porque en las dos partes dice que Felipe descendió a Samaria y después descendió al hombre rico. No subió, no está subiendo. Vos estás en la burbuja gloriosa. Los que estamos en Cristo estamos en la burbuja más alta. Los ricos, los funcionarios, los ministros están en bajo. Y tenemos que descender. Como descendió Felipe, no le importó correr lo que tenía que correr, porque tenía que ganar a un hombre importante. ¿Estás ahí? Vamos a ver algo de Pablo. Hechos capítulo 16. Yo en mi bosquejo tengo un papel, tracé una línea y de un lado tengo Felipe y del otro tengo Pablo. Hechos capítulo 16, versículo 13, dice: y un día de reposo, es una burbuja donde nadie podía salir, es una burbuja ceremonial. Dice: salimos, rompe la burbuja. No tenía que por qué salir, sale. Fuera de la puerta y junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían
reunido. Este es otro grupo marginado de la sociedad, de aquella sociedad. Las mujeres estaban no en una segunda clase, en una tercera o cuarta clase. De hecho, cuando lees las historias del Evangelio, cuando Jesús hace la alimentación de los 5.000, se cuentan los hombres, o la 4.000. La mujer estaba como descartada desde un principio. Pero Jesús le abre las puertas. Él va a hablar con la mujer samaritana. Él tenía un equipo de mujeres que trabajaba con los discípulos. Se aparece resucitado a una mujer primero. Es decir, levantó a la mujer, la elevó. Y acá Pablo, que estaba acostumbrado a ir a las sinagogas y a hablar con los hombres, él va donde están las mujeres. Y cuando llegás, ¿y cómo le llegás a las mujeres? Bueno, ellas estaban orando, necesidades. Les decía un hombre, ¿tenés algo para orar? ¿Necesitas algo que pedir a Dios? Y te dice, no, viste, como en su orgullo, tengo todo, yo puedo todo. Decirle a la mujer si necesita algo, si tiene un motivo de oración. Y entonces ahí Pablo va y ora con ellas y le puede hablar del Evangelio. Y alcanza a toda una multitud que estaba marginadas, mujeres que estaban marginadas. Y quizás esa sea la estrategia, era la estrategia de nuestro hermano Ricardo, que estaba haciendo un ministerio de ir a la vereda de enfrente. Iban a las casas y preguntaban, ¿tiene un motivo para orar? Y a partir de ahí ellos llegaban con el Evangelio y le hablaban acerca de Cristo. Estrategia de pescadores, estrategia de gloriosos que alcanzan penosos, para que sean también gloriosos como nosotros. ¿Amén? ¿O querés solamente disfrutar el campeonato solo? Traigamos a otros para que sean también campeones. ¿Cómo va a alcanzar a la otra clase, el otro marginado? Bueno, en el caso de Pablo son los empresarios. Dice ahí en el versículo 14, Hechos 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Alcanzó a los empresarios. También hay un sector que se dedica a los empresarios y hace desayunos empresariales y los convoca porque también están marginados de Dios. Y mucho más marginados porque sienten que no lo necesitan. Pero cuando llegan a la cumbre de todo y a la montaña más alta de todo y a tenerlo todo, descubren que ahí no hay nada. Nada. Y entonces dice, ¿quién va a venir hasta mí? Y hay un equipo que se acerca, personas que entienden que tenemos que alcanzar también a los empresarios. Y hacen y programan cosas para alcanzarlos. ¿Y cuál es la manera? La novedad. Ella era una vendedora. Ella vendía púrpura, una ropa de esplendor, brillante. Era una empresaria que viajaba. Después iba a llevar el Evangelio seguramente a su ciudad natal. Pero Pablo le habló de que Cristo daba una ropa blanca. La púrpura podía ser azul o roja, resplandeciente. No había manera de que hacerla blanca y resplandeciente. A todos los vendedores les gusta saber de la novedad. Todos tienen un stock de las cosas que se venden, lo clásico, pero, ¿es así, Gustavo? La novedad. Esto es lo nuevo, esto es lo último que salió. La novedad. Y están pendientes de la novedad. Entonces Pablo le habló de que Cristo hacía limpios todas las cosas. Y nos daba un vestido blanco, resplandeciente. Como habla en el libro de Apocalipsis, del lino puro, brillante. ¿Dónde consigo eso? Y esta vendedora, que creía que tenía la ropa más fina y brillante de todas, descubrió que Cristo la podía hacer más brillante todavía. Que la podía hacer más limpia que todas. ¿Ves? Pablo alcanzó a los marginados de abajo y alcanzó a los marginados de arriba. Vos sos el glorioso, siempre estás bajando. Siempre estás descendiendo para alcanzar a alguien. Y para traerlo a esta burbuja tenés que romper la tuya para alcanzar a los que están perdidos. Veamos algo más. La burbuja sanitaria es para alcanzar a los moribundos. Hechos capítulo 8, volvemos un poquito para atrás. Entre el 8 y el 16 estamos jugando. Ahora con Felipe en el capítulo 8.
Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 8, 7. Ahí estaba Felipe tratando con los enfermos. Y él tenía que, de su santidad, de lo que él era, romper sus estructuras, salir de su burbuja. Él había sido condicionado como un diácono para servir las mesas. Estaba en la parte administrativa de la iglesia en Jerusalén, pero él dijo, esto es poco, pues yo quiero algo más, quiero alcanzar a los perdidos. A veces nos conformamos con un ministerio, yo hago esto en la iglesia y no hago nada más, es todo lo que tengo que hacer. Tenés que alcanzar a los perdidos. Y él como Esteban salen de su burbuja de diáconos y van más allá. Y ahora estaba el tema de la santidad, porque claro, si uno estaba consagrado a Dios en lo ceremonial, no podía tocar lo inmundo. Está hablando de esto de inmundo, de una afección a la santidad. ¿Cómo ibas a estar con endemoniados? Pero él se acerca, rompe todo eso y llega a los endemoniados. Y también a los enfermos. Y es interesante los enfermos que iban a Felipe, ¿no? Paralíticos y cojos. ¿No? Un problema de movilidad. Era un especialista en movilidad. Parecía un kinesiólogo de la sanidad ahí curando a todas estas personas. ¿Cuál es la clave? Déjalo correr. Cuando los demonios salían, lo dejaba correr, no iba detrás de los demonios. Ahora tenemos gente y pastores y apóstoles por ahí corriendo detrás de los demonios, ¿no? ¿Dónde hay un demonio que quiero sacarlo? Y te presentás con una enfermedad y te dice, es un problema de liberación, ¿no? Y se empiezan a orar y tratar de sacarte tus demonios. Y tenés un cálculo ahí. Y están buscando los demonios por todas partes. Deja al demonio que corra. Porque cuando las personas se acercaban a Felipe y les hablaba de Cristo, los demonios temblaban y salían. Déjalo correr. Pero cuando venían los paralíticos y los cojos, también los dejaba correr. Les hablaba de Cristo y los dejaba correr. Déjalos vivir. No los haga dependientes de tu vida. Enseñale cómo vivir. No le des el pescado, enseñale a pescar. Por eso cuando va la gente al centro de rehabilitación, ahí en taller del maestro, le decimos, yo les digo a los chicos, esta es la única vez que tienen que venir acá. Una sola vez y después pueden venir de otra manera a visitar o a traer otro, ¿cómo es la palabra? Penoso. Muy bien, estás ahí, Lautaro. Esas son las dos maneras de venir. Visitando, ayudando o trayendo otro. Pero no vengas otra vez a encerrarte por tu propia vida. Felipe tenía una... ¿No lo puse? ¿O sí? Ahí sí. No lo puse. Tenía una manera, ¿no? Dejándolos correr, pero también había algo que él hacía con la gente que alcanzaba. Dice el versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atenta a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Él tenía un audiovisual para hacer. Él decía cosas y hacía cosas. Y esto es importante para que la gente entienda cómo hacerlo. Vienen paralíticos, vienen enfermos con movilidad, pero vos tenés que enseñarle cómo es la vida, cómo se vive. Digo esto y lo aplico, y ellos lo ven y lo copian. Y salen caminando y luego salen corriendo. Les enseñaste a correr. Quizás hay alguien cerca, quizás estás muy cerca de alguien que ha decidido ya no vivir, ya no caminar, ya no pelear. Enseñale el camino. Para que después que les presentes a Cristo, ellos empiecen a correr. ¿Qué hace Pablo? Pablo sale de la burbuja sanitaria para alcanzar a los moribundos. Dice Hechos capítulo 16. Él le va a predicar al carcelero. Pablo había sido azotado por sacar el demonio de una mujer, de una chica.
Y claro, este demonio era un demonio de adivinación, entonces como daba ganancia a sus amos, lo mandaron a la cárcel, los azotaron, los torturaron, y ahí el carcelero todavía los torturó poco más y los llevó al fondo de la prisión. Puso cadenas en sus pies, en sus manos, y ahí lo tenía. Pero después va a predicarle el Evangelio, y entonces dice el versículo 33, y él tomándolos, el carcelero, en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. ¿Sabe cómo vamos a alcanzar a los moribundos? Dejándonos curar. Dejándonos curar. Pablo se dejó curar, él había sido lastimado, estaba todo destruido la espalda y ahora el mismo carcelero lo estaba curando, se dejó curar, pero el evangelio llegó. A veces pensamos, ¿por qué este virus llegó a mi vida? ¿Por qué me enfermé de esta cosa? ¿Por qué tengo tan enfermedad? ¿Nunca pensaste que alguien tiene que escuchar? Que tenés que ir al médico, que tenés que ir a un hospital, que vas a estar internado en algún tiempo y ahí al lado de tu cama hay alguien más y no te dejas curar, ellos no van a entender. Tenés que alcanzar a los moribundos. El otro domingo recordaba cómo hizo Ricardo, él estaba muriendo. Ricardo es, para que no conoce, un pastor de la iglesia de Santo Tomé, fue un siervo en esta iglesia también. Y él mientras moría llamó a todos los enfermeros y los doctores y les predicó el evangelio. Entendió que estaba ahí, me enfermé, pero para que ellos se salven. Me dejé curar. Cuando yo tenía 18 años iba a predicar al Hospital Sayago, había muchos enfermos ahí, conocidos que tenían tuberculosis. Amigos de gente que yo visitaba para enseñarles, me dicen, mira, están internados, se rompió la célula, la mayoría están internados. Fui al Sayago entonces y les enseñaba ahí y tomaba mate con ellos. Bueno, pasó que al tiempo ellos salieron y yo entré. No sabía cómo era el contagio. Y entonces estaba internado ahí y dije, bueno, estoy enfermo. Tenía que estar 3 meses, estuve 3 meses internado. Pero en esos 3 meses entendí que enfermeras, que médicos, que otros enfermos necesitaban de Dios. Hicimos una célula, los jóvenes iban, cantábamos, era una iglesia ese lugar. Porque a veces hay que dejarnos curar para alcanzar a los moribundos. Te está pasando eso, tenés ese dolor, tenés que ir a ese médico, tenés que visitar tal cosa. Tenés que estar internado tanto tiempo para que un moribundo se salve, que no sos vos. Quizás el que está al lado o el que está acompañando al enfermo de al lado es un moribundo, es un penoso, que necesita ser arrancado de su burbuja y para eso te enfermaste. Ahí cuando Pablo estaba herido con Silas, aquel hombre dice, yo quiero curarlos. Pero si vos me lastimaste, no, salí, hubiera dicho, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros? Nos vengaríamos. Agachate, yo ahora te pego con la vara a ver si te la aguantás. No, él se dejó curar. Y aquellas manos que curaban después recibieron la palabra, abrieron el corazón. Pablo los bautizó. Él se dejó curar para alcanzar a los moribundos. Vamos con Felipe, la burbuja de la sensatez, la burbuja sensata. Hechos capítulo 8. ¿Estás moviendo tu Biblia o no? No te veo, Rodrigo. Vos lo sabés todo de memoria. Muy bien. Pero está atento. Bien, Hechos capítulo 8, del 39 al 40. La burbuja sensata para alcanzar a las multitudes. Y ahí sí, después que Felipe bautiza a aquel hombre, versículo 37 dice, Felipe dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, cuando sale del bautismo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró, y esto habla en el mismo tiempo en el que
El eunuco está buscándolo. Felipe ya está en otra parte. Se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Algo loco. Algo loco. Salió de la burbuja de la sensatez y pasó algo loco. Él estaba esperando que Dios hiciera algo loco. Digo loco en el buen sentido, ¿me siguen? No sé que los chicos entienden, ¿no? Tenemos un nuevo ahí en el taller, se llama Leandro, y cuando lee la Biblia dice, qué loco esto! Es así. Yo le digo, no le digas loco a Dios. No, pero qué loco lo que pasó, qué bárbaro. Él está descubriendo todo, está maravillado. Cuando le hablábamos que Jesús caminó en el mar y que Pedro también caminó, él decía, qué loco. Es como la historia de aquel estudiante nuevo y que estaba en la biblioteca con un estudiante ya viejo de muchos años. Y el estudiante nuevo estaba leyendo las historias de Moisés y allá, y él decía, qué loco todo esto, qué increíble lo que Dios hizo, gloria a Dios. Mandó estas plagas y el otro decía, silencio, cállate, ¿qué pasa? El estudiante viejo dice, hace silencio, estamos en una biblioteca. No, pero qué loco, mirá. Entonces se acerca, él dice, ¿qué pasa? Acá dice que Dios mandó 10 plagas a los egipcios. Tremendas plagas. Y entonces el estudiante viejo le dice, estudia bien. Estudia bien. Se infectó el río. Las ranas salieron del agua. Viste que puedo decir, no hay ninguna rana. Espera que llueva. Salí a la ruta, está lleno. Y entonces dice, ¿ve? Se murieron porque el agua estaba infectada, vinieron las moscas porque se murieron las ranas, es todo normal, ¿ves? Ah, dice el estudiante nuevo. Y se va, entonces se separa y sigue estudiando. Y sigue estudiando y sigue leyendo la historia de Moisés. Y dice, ¡qué loco! ¡Qué increíble! ¡Qué glorioso Dios! Y el otro ahí, shh, cállate, ¿qué pasa ahora? ¿Qué leíste? Que Moisés levantó la vara y se abrió el mar en dos. 2 montones de agua. Y el pueblo pasando en el medio, caminando en seco. Y el estudiante viejo le dice, estudia bien, estudia mejor, no hagas escándalo. Mar Rojo, la palabra rojo significa juncos. ¿Está mal traducida? Está hablando del mar de juncos que es un lago en realidad que está al norte y que cuando sopla el viento fuerte, el agua se corre y quedan apenas 5 centímetros de agua. Por ahí cruzaron, deja de hacer escándalo. Es el estudiante nuevo. No sabía. Entonces se van de nuevo otra vez, hay silencio y sigue leyendo y dice, ¡qué loco lo que pasó! ¡Qué bárbaro! ¡Gloria a Dios! Y el estudiante viejo dice, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasó? Los egipcios se ahogaron en 5 centímetros de agua. Cuando esperas algo loco de Dios va a suceder. Felipe esperaba algo loco de Dios. Esa era la idea, esperando algo loco de arriba. Algo que suceda, que sea importante, un milagro. ¿Cuántos están aquí esperando un milagro? Amén. Amén. Y esperamos milagros también de sanidad por Marianito, por Sabina, por Hurtado, por Gerardo, por tantos. Pero ¿cuántos creen? ¿Cuántos están esperando una cosa loca de Dios? Ahí el predicador Felipe, en un segundo, en un instante, Einstein querría saber de esto. Él decía, si uno supera la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, estaría en otro estado, en otro tiempo. Felipe apareció a 180 kilómetros de distancia, en un segundo ahí. Subió para bajar. Como aquel que dijo, se subió al colectivo con la tarjeta sube y nunca bajaba, ¿no?
Y cuando llegó a la terminal, el chofer le dijo, ¿qué pasó? No tengo la tarjeta baja. Pero cuando Dios le dio a Felipe la tarjeta sube, la tarjeta baja, apareció en una ciudad llamada Azoto, que significa azote. Una ciudad que estaba azotada por todo. Era una de las ciudades más conquistadas, más destruidas, porque estaba en el camino del mar. Una de las ciudades de los filisteos. Él alcanzó a toda aquella gente, a toda aquella multitud. Desde ahí, dice, llegó, siguió predicando el Evangelio, versículo 40, todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. ¿Por qué? Porque esperaba algo loco de Dios. Dice la Biblia en Mateo capítulo 13, Jesús llegó a Nazaret. Capítulo 13, versículo 58. Y no hizo milagros a causa de la incredulidad de ellos. Llegó a su propia ciudad y la gente no creía que él podría hacer algo extraordinario. ¿Y entonces? ¿Lo podía hacer, sí o no? ¿Por qué no lo hizo? Porque no lo esperaban. A veces oramos, pero no esperamos nada. ¡Espéralo! Felipe estaba feliz, él sabía que Dios haría algo loco. Pero en vez de contar en el camino de que lo había raptado un ovni o algo se lo llevó al espacio y todas aquellas historias, él les habló lo mismo que le habló siempre, de Cristo. Y llevó todo el Evangelio por la costa, hablando de ciudad en ciudad, de lo mismo, que le habló a los marginados, que le habló al rico, le habló a la multitud, de Cristo. Es poder de Dios para salvar. ¿Qué hizo también ahí Pablo? ¿Cómo salió de la burbuja de la sensatez para alcanzar las multitudes? Bueno, este es el caso contrario. Es cuando Dios espera que algo loco se haga de abajo. Cuando Dios está esperando que hagamos algo loco, algo arriesgado, algo jugado, algo aventurero. Y Pablo y Silas hicieron esto. Hechos capítulo 16. Pero a medianoche, ¿te acordás que estaban siendo torturados? Nadie, ¿quién de nosotros cantaría en medio de todo el dolor y de la tortura? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y Dios cantó y hubo un terremoto y las cadenas cayeron. Dios está esperando que demos un paso jugado, que hagamos algo loco y extraordinario. Cuando empezó el año estudiábamos el hacedor de círculos, Omni. Y él hizo un círculo y dijo, yo voy a orar y no voy a salir de este círculo hasta que Dios haga algo. Y la gente dice, este tipo es un loco. Pero Dios estaba esperando algo así y mandó la lluvia. Alguien se arriesgó. Estaba Goliat ahí desafiando al pueblo de Israel 40 días y lo hacía 2 veces por día, 80 veces desafió. Dios arriba esperando, ¿quién va a salir? ¿Quién va a hacer algo loco? ¿Quién va a ser el arriesgado? Y apareció un muchachito, David, despreciado. Y Dios lo bendijo porque se arriesgó a hacer algo loco. Podría contarte decenas de historias de misioneros que escuché de primera mano. Podría nombrarte de libros, cosas que hicieron, los caminos que cruzaron, los riesgos que tomaron. Pero pensemos en 2 que tenemos nosotros en la iglesia, Ramón y Sonia. Dejaron su seguridad, su casa. No era una casa de 6 pisos, no sé, cada vez que voy era más alta. Y se fueron a alquilar un cuartito en un lugar en el sur, en Río Negro. Pero estando ahí cruzaron el río, porque la ciudad era muy grande y dijeron, hay algunos en el lugar, del otro lado del río, un lugar desierto. No hay los pasajes lindos que imaginar en el sur. Viento, piedra, polvo, nada. Porque dijeron, queremos alcanzar a los perdidos que están ahí. Una casa acá, 200 kilómetros otra casa. Y yo desde mi comodidad, desde mi casa, con mi calefactor al lado y mi Biblia, digo, qué loco que son estos, ¿no?
no tienen sustento, no hay una organización misionera que los sustente, que los apoye. Entonces inventaron su propia organización y dijimos, somos los hasta lo último de la tierra, nos llamamos así. ¿Y qué creen que Dios lo va a desamparar? Están haciendo algo loco. Se están arriesgando, se están jugando, porque Dios está esperando esa movida, que salgas de la burbuja. Y aunque todos que digan perdió la cordura y está fuera de sí, Dios te puede abrazar, porque si somos locos, como dice en Corintios, 2 Corintios capítulo 5, versículo 13, si somos locos, somos para Dios, si somos cuerdos, somos para ustedes. Dios nos está hablando y nos está animando. ¿Sabes que la palabra iglesia significa los llamados afuera? A veces pensamos que la iglesia son los llamados adentro, pero Dios te está llamando afuera. Nos juntamos acá para celebrar, pero después la idea es salir y alcanzar a alguien más. Quizás estás en esta noche o estás escuchando y decís, bueno, pero yo estoy fuera de todo. ¿Cómo puedo entrar en la burbuja de los gloriosos? Y bueno, tenés que hacer un paso de locura. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y entonces pensás, si yo me hago el evangélico, ¿qué van a decir los demás? Y yo, no, te estoy hablando de una religión, de una decisión de fe, de ir a la cruz, de volver a Cristo, decirle perdona mis pecados, salvame, de dar un paso que no parezca sensato para nadie, pero para vos sí, para Dios sí. Ir a la cruz, pedirle perdón. Y los que somos de Cristo, no cerremos más nuestro círculo. Lo hagamos de una manera tal que impermeable, inatravesable. Pongámonos flexibles y rescatemos personas, porque este es el tiempo para que todos los que están sin Cristo puedan tener. Amén. Quiero guiarte en una oración si estás acá por primera vez. Y te invito a hacer algo aventurero y fascinante para Dios. Entregarle tu corazón, abrirle tu corazón. Recibirlo en tu vida. Cerrar los ojos y hacer esta oración. Señor Jesús. Decirle, Señor Jesús, quiero que perdones todos mis pecados. Sé que moriste en la cruz para salvarme. Sé que tienes cosas buenas para mí, pero soy un pecador. Lávame. Dame ropas resplandecientes y luminosas. Lávame con tu sangre. Yo quiero estar de los gloriosos. Yo quiero ser un hijo tuyo. Te recibo en mi corazón. Te abro mi corazón para ti. Sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Seguimos con la cabeza inclinada. ¿Hay alguien que ha orado así por primera vez? Levanta tu mano. ¿Alguien así? Levanta tu mano y bájala. ¿Quién hizo esta oración por primera vez y dijo, Dios, acá estoy para ti? Amén. Levanta tu mano y bájala. ¿Está alguien así? Muy bien. Los que somos de Cristo decidamos de una vez por todas abrirnos al prójimo. Amén.